y dejando las redes, le siguieron. Excelente día, espero que estés muy bien, espero que estés en paz, espero que tengas salud en esta mañana, una mañana fresca, una mañana hermosísima. Y en este día, la reflexión bíblica en torno a miradas de fe corresponde a el llamado. Muchas veces hemos aceptado, hemos recibido la gracia de Dios, hemos disfrutado las sanidades que Dios nos da, la consolación, la provisión, pero aquí el análisis, la reflexión, la idea central de esta cápsula bíblica tiene que ver con cómo le hemos respondido a Dios, cómo hemos aceptado su llamado, cómo hemos aceptado su oferta de seguirle, de amarle, de honrarle, de buscarle, porque Dios no solamente es un Dios que provee, porque Dios no solamente es un Señor que sana, porque Dios no solamente es un Dios que consuela, que todo eso lo hace y más, por supuesto. También es un Dios que invita, también es un Dios que convoca, también es un Dios que busca nuestros rostros. Y en esta mañana quisiera compartirte dos o tres pasajes de la palabra, dos o tres historias de cómo el Señor ha llamado a diferentes personajes y me quiero centrar al final en uno de las conversiones, de los llamados y aceptación del llamado más dramáticos, más profundos. Y pues comienzo con algunos de ellos. Dios nos va a llamar seguramente cuando estemos llevando a cabo nuestras actividades cotidianas. Dios nos va a hablar, Dios nos va a mostrar esa necesidad que tenemos de Él, esa posibilidad que tenemos de conocerle, de amarle, de disfrutarle, pero no temporalmente, no de vez en cuando, no ocasionalmente, sino como una realidad constante. Y en este caso, en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice la palabra, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que luego el nombre se le cambió a Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué estás haciendo humanamente? No es malo, no es equivocado, pero es una vida cotidiana, una vida regular, una vida constante en rutinas. Y de pronto Dios te dice, ok, vamos a darle propósito a tu vida, vamos a darle sentido a lo que haces y no solamente materialmente, que desde allí podemos bendecir a muchas personas, sino también con un sentido espiritual, un sentido llamado ministerial. Y Jesús les dijo, síganme, vayan en pos de mí, sigan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Les daré un propósito más elevado, sin demeritar ninguna profesión o actividad de trabajo. Les daré un propósito más elevado que solamente trabajar para subsistir cada día. Dios desea que nuestra vida no solamente sea despertarnos, trabajar, tener ingresos, comprar cosas, tener una pareja, tener hijos, y eso es muy bueno, pero es como muy básico, muy elemental. Dios desea que nuestra vida tenga una profundidad, una dimensión, una riqueza espiritual que la cotidianidad no ofrece, por muy bello que sea nuestro empleo, por mucho que disfrutemos a nuestros seres amados, por mucho que disfrutemos los bienes materiales que la vida nos presta, aún así hay algo más profundo y es el llamado de Dios. Estos hombres, estos dos hombres que estaban pescando, dice, ellos entonces, en ese instante, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué Dios desea de nosotros? ¿Qué Dios desea de ti, de mí? Que cuando Él nos haga indicaciones puntuales, seamos atentos a su voz, seamos atentos a su llamado y no cuestionemos y no objetemos y no estemos dándole vueltas al asunto. Dios te ha hablado recientemente, Dios te ha indicado que le busques, que le ames, que te consagres a Él, que dediques completamente tu vida y tu corazón a Él. ¿Qué has hecho al respecto? ¿De qué manera puedes tú responderle al Señor, obedecerle al Señor? Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, que también da para mucha profundidad. Seguramente después lo retomaremos. Y los llamó. Y ellos dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. La palabra dice algo muy fuerte y a veces no lo entendemos en la mente racional. Si alguien me ama y no es capaz de dejar a padre o a madre o no es digno de mí. Y no se refiere a que dejemos, a que abandonemos a nuestros seres amados, a que los ignoremos para nada. Lo que Dios dice es, anhelo que tu principal amor sea yo, para que entonces, santificando el amor que tenemos por Dios, perdón, acercándonos más al amor de Dios, santifiquemos todos nuestros amores de pareja, de hijos, de papás,
de nuestro propio proyecto de negocios, de nuestro trabajo cotidiano. Cuando el amor principal es el Señor, todo lo demás queda bendito, todo lo demás es multiplicado, todo lo demás es prosperado en el sentido ministerial o espiritual, todo queda santificado, porque hemos enfocado nuestros esfuerzos en algo mucho más grande que solo lo material o solo lo humano. Eres como esos hombres pescadores que están en su actividad cotidiana laboral y lo haces bien y lo haces con mucha pasión y lo haces con mucho compromiso, pero todavía sientes como que algo falta, como que tu vida todavía no repercute, no trasciende a otras vidas. Bueno, pues seguramente te está faltando conocer al Señor para que tu vida tenga un propósito más elevado que solamente trabajar, ahorrar, gastar, vivir, sino tener una vida en abundancia, por supuesto. Hay otro personaje que no es tan poético, no es tan atractivo a la vista de los hombres, sobre todo de los hombres y mujeres judíos de aquella época, y son estos personajes que todavía hoy no son tan cómodos y son los recaudadores de impuestos. Son el famoso SAT, son Hacienda, son todos los personajes que nos auditan o nos cobran impuestos. En ese entonces tampoco eran bien vistos porque además de que eran cobradores de impuestos, ni siquiera los cobraban para su reino Israel, sino que los cobraban para el imperio romano. Y entonces estos personajes se dice, la historia dice que si Roma le decía, me debes 100 pesos, estos cobraban un plus, un extra, y obviamente se lo quedaban ellos, de tal suerte que eran hombres muy adinerados, muy ricos, pero a causa y a costa del sufrimiento y de haber explotado a sus conciudadanos. De tal suerte entonces que los recaudadores de impuestos eran aborrecidos por los judíos. Sí entregaban por fuerza porque había consecuencias de la policía, no sé, de los guardias, de los custodios, pero no lo hacían con gozo porque ni siquiera era para su reino, sino para una potencia que estaba oprimiendo a su pueblo. Uno de estos personajes, de muchos que pudo haber, pero uno de ellos que la Biblia registra se llama Zaqueo. Y Zaqueo pues se dice que era un hombre pequeño de baja estatura. Y les leo, esto está en el capítulo 19 de Lucas, a partir del versículo 10. Y dice, y habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Y era rico, recalca que era rico. Y procuraba ver a Jesús quien fuese, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Era más chaparro que todos los demás y lo cubría, por supuesto, la altura de los demás que estaban adelante de él. Primer punto, Dios nos va a inquietar, Dios nos va a decir, oye, te quiero para mí, quiero que me ames, quiero que me sirvas, quiero que seas instrumento de gloria donde quiera que te pares. Y este hombre siente el llamado de Dios, este hombre siente el deseo de servir a Dios, de buscar a Jesús, le llamó la atención, le atrajo su prédica, su carisma, su amor, su gracia, su santidad. No sé qué le trajo, pero algo le atrajo del Señor, pero no podía llegar a él. Y como hemos comentado en otras cápsulas de reflexión, hay gente que hace hasta lo imposible para alcanzar su meta en Dios. Hay gente que hace hasta lo imposible para bendecir a otros, para que su fe alcance a otros. Siempre está en la brecha, siempre está procurando que otros crean al Señor. Y este hombre entonces dijo, bueno, no alcanzo a ver, quiero verlo, quiero estar cerca. Y corriendo adelante se subió a un árbol para verle, porque según la ruta pues iba a pasar por ahí Jesús. Y cuando vino a aquel lugar, Jesús mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me aloje en tu casa. Y él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y hasta aquí, pues vamos bien, vamos bien. Él tenía deseo de conocer a Jesús, Jesús le regala un tiempo y luego, obviamente, y aquí empieza algo que nos ha ocurrido a muchos o a todos. Cuando deseamos buscar a Dios, cuando deseamos amar a Dios, cuando deseamos servir a Dios con mayor profundidad, siempre va a existir murmuración, siempre va a existir crítica. Y lo más lamentable es, mientras la gente nos vea envueltos en situaciones negativas o que nos hacen daño o que dañamos a otros, nadie dice nada, o si lo dicen es tras bastidores, detrás de nosotros. Pero una vez que tú te decides a buscar a Dios, a aceptar ese llamado y a seguirle, bueno, te prometo, todo el mundo va a opinar de tu vida. Y eso que eras esto, y eso que haces aquello, y es siempre opinando, lo cual pues a nadie le sirve. Si no me vas a ayudar, ¿para qué estorbo en mi camino? No entiendo la dinámica humana, ¿por qué somos así? Vemos a la gente, no sé, extraviada en adicciones, vemos a las personas deprimidas profundamente, vemos a las personas
pues que nada más trabajan y se encierran en su hogar, pero no hay más en sus vidas. Y en el momento que deciden hacer una vida con más profundidad, con más propósito, empieza la crítica, empieza la murmuración, y eso de los más cercanos en ocasiones. Si tú deseas seguir al Señor, si tú deseas aceptar su llamado a tu vida, prepárate para esos comentarios, prepárate para esas murmuraciones, prepárate para esas críticas. Siempre van a estar las críticas. Y lo peor es que ni siquiera hacemos nada incorrecto, simplemente buscamos a Dios, pero eso incomoda y pues qué lástima por los que les incomode. Y viendo esto, la multitud todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador, como si Jesús no supiera quién era Zaqueo. Hemos visto en otras reflexiones, el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Con mayor razón sabía que Zaqueo era un publicano y que cobraba impuestos y que lo hacía con usura y que lo hacía con alevosía. Sabía Jesús, pero hay un propósito. Cuando Dios conoce nuestras vidas débiles, nuestros corazones que le fallan, nuestra tendencia a la maldad o a los errores, aún así, sabiendo quiénes somos y quiénes fuimos antes de conocerle, nos ama y nos llama a buscarle, a santificarnos, a prepararnos para su venida y a prepararnos para servirle en toda situación y momento. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, una persona que ama a Dios, pero que ha recibido su llamado, no solamente es idéntico a como estaba antes que conocer a Dios. Hay un cambio, y este cambio no es de apariencia meramente, es un cambio de adentro hacia afuera, en las acciones, en las actitudes, en las palabras, en la forma de conducirnos en el mundo, en la forma de apreciar el mundo. Y entonces Zaqueo dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, sabía que había defraudado, no es si en algo, pero bueno, se propuso lo siguiente, le devuelvo 4 veces esa cantidad. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de cuestiones materiales, no se refiere a esto la palabra. Se refiere a que hay conductas, a que hay comportamientos, a que hay desempeños que reflejan que realmente hemos aceptado el llamado de Dios y que estamos en el proceso. Bien importante esta parte, así como va a haber críticas y murmuraciones, es un hecho, no es que quizá habrá murmuraciones, habrá críticas, también es un hecho que es un proceso de vida y todos los procesos tienen diversas etapas, diversos momentos, diversas fases. Y de pronto hay gente que ama a Dios, entrega a Dios, busca a Dios, escucha su llamado y le obedece y se desespera porque no ve cambios inmediatos. Quiere ser un hombre o una mujer casi perfecto y pues no. Hay que tenernos paciencia, hay que perseverar y hay que confiar que la obra de Dios en nosotros va a ser perfecta día tras día, constantemente. Va a ser un cambio paulatino, un cambio gradual. Ciertamente algunas personas han vivido cambios drásticos de un día para otro, pero en general los cambios que Dios hace en nuestras vidas son paulatinos y debemos de confiar en esa verdad y no rendirnos a al primer error, al primer fallo que cometamos. Cuando el Señor ve cambios reales en el corazón de Zaqueo, le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Y bueno, pues viene un poco más y dice algo muy importante que es para todos nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no busca a justos, Dios no busca gente buena como tal, porque no hay bueno ni a uno, no dice la Biblia. Todos fallamos en algún sentido, todos los seres humanos, no importa quién sea, no importa si es una persona que comparte la palabra, no importa si es un sacerdote, no importa quién sea, todos los seres humanos tenemos errores. Pero aquí el reto es saber que cometo errores, asumirme como una persona con pecados en este caso y decir, Señor, yo sé cómo soy, yo sé quién soy y te agradezco porque me has llamado y has vuelto a salvar lo que se ha perdido. Y finalmente, con esto voy a concluir, la historia dramática de un hombre, de un varón, que al principio no solamente no estaba cercano a Dios, no solamente no estaba buscando a Dios o aceptando el llamado de Dios, sino que inclusive estaba agrediendo a la gente que Dios estaba rescatando. Y este hombre al principio se llamaba Saulo de Tarso, después convertido en el apóstol Pablo. Y Saulo de Tarso, dice la palabra en capítulo 8 de Hechos, y Saulo consentía en su muerte, estamos hablando de la muerte de Esteban, quien por su fe nada más murió apedreado. Dramático, por supuesto. Y Saulo estaba allí y consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y bueno, la historia de Saulo era un gran hombre, era un hombre reconocido, era un hombre destacado en su pueblo, era un hombre muy conocedor, muy profundo, muy sabio, muy docto,
Y este hombre, en su fe errada, en su conocimiento equivocado de Dios, consentía que otros mataran a quien pensaba diferente. Créanme que eso no tiene nada que ver con Dios en ningún credo, en ninguna fe. No podemos aceptar que Dios desee la muerte de alguien que piensa diferente. Debemos de ser amorosos, debemos de ser respetuosos. Y si realmente hemos conocido a Dios, vamos a tener una carga porque esa persona conozca al Señor. No vamos a desearle el mal, por supuesto. Hubo otros momentos en la palabra donde se ven otras situaciones de este tipo desde el Antiguo Testamento. Reitero, son otro tipo de situaciones y la obra de Dios todavía no estaba dentro del corazón de los hombres, era una obra más exterior. Y a partir de que llega el Señor Jesús y de que muere en la cruz y de que regresa en forma de Espíritu Santo, Dios mismo se manifiesta en forma de Espíritu Santo a la iglesia. Ahora nuestros cambios son interiores y ya no es necesario hacer este tipo de situaciones, porque en el celo de Pablo, en el celo de Saulo de Tarso, en su pasión por Dios, el Dios que él decía que era el verdadero, o la forma como él decía que encontró al Dios verdadero, era permitido lesionar, maltratar, apedrear a las personas hasta muerte. En su pasión, en su deseo de servir a Dios, él pensaba que era una forma correcta, pero reitero, no es la forma como Dios obra en estos tiempos. No importa si alguien difiere de ti, no importa. Debemos de amarle, debemos de honrar, debemos de buscar a Dios para que le bendiga. Hay situaciones inadmisibles, por supuesto, muchas de ellas, el maltrato a gente vulnerable, un daño permanente, daño psicológico, emocional, físico, eso no lo vamos a admitir, pero hay diferencias de opiniones, hay diferencias de perspectivas y a veces por menos que esto estamos agrediendo o recibiendo agresiones de gente que está muy desubicada, por supuesto. ¿Qué pasa con Saulo? ¿Por qué digo que Dios le habló? ¿Por qué digo que hubo un cambio en su corazón? ¿Por qué digo que hubo transformación si era una persona que admitía que apedreaban a otra? Y admitía me refiero que tenía autoridad para detener la apedreada. ¿Por qué entonces decimos que Saulo fue modificado y aceptó el llamado de Dios? Porque más adelante el mismo libro de Hechos nos dice, capítulo 9, versículo 1, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Dios, él como que deseaba, en su celo, deseaba acabar con esta secta, decía él, con esta herejía, esta blasfemia, y en su deseo de no sé de qué, él buscaba la muerte de estos hombres y mujeres. Y demandó de él letras para Damasco, vio al sumo sacerdote de los judíos, y demandó de él letras, cartas para Damasco a las sinagogas, para que si hallara algunos hombres o mujeres de esta secta, pudiera traerlos presos a Jerusalén. Hasta aquí, pues es un hombre normal, alejado de Dios, incluso maltratando a otros por su mala ubicación en el amor hacia Dios. Y yendo por el camino, iba por un camino pues lejos de los poblados de las ciudades, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, se entiende como que el Señor lo hizo caer, debilitándolo o haciéndole humillarse. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ojo con esto. Cuando alguien ha aceptado el llamado, lo hemos comentado en nuestras reflexiones, se hace parte del rebaño de Dios, se hace parte de los elegidos de Dios, se hace parte de la gente que ha aceptado y amado a Dios, y a partir de ahí comienza un cambio, pero la Biblia dice, el que se une a Dios se hace uno con Dios, y dice la Biblia que para Dios somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, somos lo más especial para Dios, la gente que le ama, la gente que le busca, se hace especial delante de los ojos de Dios. Y cuando Dios le reprocha a Saulo, no le dice, ¿por qué persigues a? ¿O por qué sigues y maltratas a? Dice, ¿por qué me persigues? El Señor se asume como uno con la iglesia cuando alguien le ha amado y le ha aceptado. Cuando recibió el llamado y lo aceptó en su vida, Dios ya no te ve como alguien ajeno, sino que te ve como parte de su esencia, parte de su naturaleza, parte, por supuesto, de su familia, parte de su cuerpo. Dice la palabra que el Señor es la cabeza y la iglesia somos el cuerpo de Cristo. La iglesia completa, no algo distinto, sino la iglesia como tal. El Señor le dice, ¿por qué me persigue, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigue? Recordemos que esta fue una confrontación dramática, un llamado dramático, un llamado pesado, un llamado fuerte de parte de Dios. Y este Saulo, desconcertado, tirado en el piso, le dice, ¿quién eres, Señor? Como si fuera otro Dios, ¿no? Como si fuera una deidad.
Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces ahí es cuando es consciente del llamado de Dios, es consciente de que Dios está reprochando, pero que este reproche de Dios no era para muerte, sino para alcanzarlo. Dios nos va a mostrar situaciones en nuestras vidas que probablemente no nos agraden, pero no es para deprimirnos o para alejarnos de Él, es para acercarnos, como aquellos enfermos, como aquellas personas con enfermedad que son humildes y se acercan a un médico a buscar ayuda. Así es el Señor. No nos va a mostrar nuestra enfermedad para alejarnos de Él, nos va a mostrar la enfermedad para acercarnos a Él y que Él en su poder y su gracia nos restaure, nos sane. Y él temblando le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y bueno, vienen más situaciones. Pablo pierde la vista, luego Dios guía a un hombre sencillo que aceptó el llamado también, llamado Ananías, y que le impone manos y que es sanado de su vista. Pero luego hay todo un proceso de Pablo que Dios hace con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ya era un hombre importante, Pablo ya era una persona influyente, Pablo ya tenía tanto riqueza material como conocimientos, como ciertas, no sé, acreditaciones o ciertas credenciales que le habilitaban como un destacado en Israel. Y Dios tenía que tratar con su corazón porque probablemente, no lo digo yo, probablemente si recibía todos los dones que Dios le dio después, se hubiera ensoberbecido, se hubiera hecho soberbio, arrogante y no hubiera sido tan útil como lo fue después. Tan es así que Dios luego le da muchas revelaciones y que muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él como un líder, como un pastor, como un sembrador de iglesias. El llamado de Dios en esta mañana concluyo con esto. No sé cuál es para tu vida, no sé si es que seas una persona que ora por otros y estos sanan, no sé si seas una persona que consuela y que Dios trae un amor especial y te das palabras de vida a los demás, no sé si seas una persona que tiene el don para atender niños en las iglesias y les des este conocimiento bíblico a través de diversas maneras, no sé si seas un gran evangelista que aglutina personas y que les comparte del amor de Dios y de la salvación, no tengo idea cuál es el llamado para tu vida, pero lo que sí sé es, si Dios te está llamando, no es en vano. Si Dios te está llamando, no es para que ocupes un lugar más cuando sea posible en estos tiempos de pandemia, no es para que ocupes un lugar más en una silla o en una banca, es para que le sirvas, es para que le honres, es para que le disfrutes, es para que le ames, es para que le sigas, como estos pescadores, como este Zaqueo, como este Saulo que Dios le convierte en Pablo y le hace un corazón humilde y le da capacidad para emprender grandes proyectos cuando antes perseguía a la iglesia de Dios, ahora es parte de la iglesia de Dios y como parte de la iglesia de Dios, levanta la obra de Dios en lugares que no existía antes, una congregación, un grupo de personas buscando al Señor. Dios te bendice, Dios toca tu vida, Dios te está hablando y si la voz de Dios a través de diversas manifestaciones está en tu vida, es tiempo de escucharle, es tiempo de seguirle, es tiempo de dejar las redes y seguir al Señor, es tiempo de dejar de defraudar a otros y buscar un cambio en tu vida, es tiempo de dejar de burlarte, de criticar, de cuestionar a la gente que ama a Dios y ser parte de uno de los que aman a Dios. Deseo que el Espíritu Santo toque tu vida, deseo que el Espíritu Santo te redarguya de pecado, deseo que el Señor toque tu vida para que en breve tiempo tú seas uno de aquellos que publican las bendiciones del Rey a otros. Excelente día, Dios contigo y con tus seres amados.